Bueno, en la revista Matriculado ya empezamos a escribir inteligencia artificial y ya hubo una nota de, de Sol y Walter, creo que se llama, o Nieto es el apellido, que escribieron sobre qué es inteligencia artificial, y creo que hay 2 o 3 números atrás que le siguen sobre el mismo tema, donde directamente se va a entrar a ver desde el punto de vista conceptual algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros con redes neuronales, pero con distintos temas de inteligencia artificial. Bien, gracias Ángeles por la anécdota. Seguimos con el libro. Redes neuronales. El último párrafo, que no lo llegamos a leer antes del descanso. Si usamos programación tradicional, el algoritmo es una secuencia de instrucciones. O sea, se van ejecutando las instrucciones que nosotros le decimos a la computadora que haga en un dado orden. Inclusive podemos hacer lo que se llaman bifurcaciones, es decir, en determinado momento preguntamos, si pasa tal cosa, entonces andate a tal lugar. En contraste, la solución de problemas usando redes neuronales es diferente. Porque vamos a tratar que las neuronas de nuestra red neuronal artificial se comporten como las redes neuronales biológicas o del ser humano. Y digo biológica porque las redes neuronales están en todos los animales. Las redes neuronales artificiales, como están acá, están compuestas por un gran número de nodos, es decir, todos estos se llaman nodos, los círculos grandes, conectados entre sí, que trabajan en paralelo para resolver un problema específico. Eso es importante. ¿Qué problema quiero resolver? ¿Cómo diseño mi red para resolver ese problema? Y eso es similar a cómo lo hace el cerebro humano. Y ahora sí, volvemos a este esquema, pero empezamos a decir qué es cada cosa. A1 y A2 son 2 neuronas de la capa de input. B1 y B2 son 2 neuronas de la capa oculta. Y C1 es una neurona de la capa de salida. Es decir, esta red neuronal tiene 3 capas: entrada, oculta y salida, marcadas con las A, las B y las C. Estos círculos grandes son los nodos o neuronas, son sinónimos. Podemos hablar de nodo, porque en general decimos que es un grafo la red neuronal, por eso está hace tanto tiempo, porque en matemática los grafos son de varios siglos atrás, entonces es un grafo orientado de alguna manera. Y hay un par de nodos, este y este, que se llaman nodo de Bias. Ya vamos a ver para qué sirve. Y los circulitos chiquititos que tienen adelante una W o una B son lo que se llaman los pesos. W1 es un peso en la conexión entre A1 y B1. W2 entre A1 y B2. W3 entre A2 y B1. W4 entre B2 y A2. Las redes neuronales de la capa de entrada se comunican con las redes de la capa oculta y con todas, pero no con la de salida. La capa oculta, las de capa oculta se comunican con la de salida. Y W5 es el peso en la conexión B1-C1
y W6 entre B2, C1. B1, B2 y B3 son los pesos asociados a los nodos bias. Este nodo bias se comunica con todas las neuronas de la capa oculta y este con la de salida. Los nodos de bias no se comunican con las neuronas de la capa de entrada. Son todas reglas del grafo, porque son las que vamos a tener que usar con todas las expresiones matemáticas. Esto es lo más importante. Tengo un problema específico, la red que armo es específica. Se construyen para resolver un tipo de problema determinado. Ese es otro tema importante de entender. ¿Qué quiero resolver? No son una herramienta de propósito general. Son de un propósito específico asociados a un problema específico. Puedo hacer predicciones, presupuestos, estimaciones, clasificaciones, reconocimiento de patrones. Todo eso lo puedo hacer con redes neuronales, pero no es lo mismo un presupuesto que una predicción, que una estimación. La red seguro es distinta. Capa de input ocultas y de output. Esto es un dibujito para decir ¿para qué? Hay dos maneras distintas de construir las redes neuronales. Y eso hace que las redes neuronales veamos que hay varias formas y va a depender de cómo se construyen. Una forma, que la primera que vamos a ver, es la que se llama feed forward. Y no me gusta traducirlo porque en realidad podemos traducir redes hacia adelante o redes hacia atrás, o alimentadas hacia adelante o alimentadas hacia atrás. Pero es más rico el inglés para entender el concepto. Con la feed forward, las señales que se mandan entre las neuronas van del input al output. Las feed forward se usan en reconocimiento de patrones. Hay unas redes que se llaman CNN, de Convolutional Neural Network, o abreviado mismo en inglés es ConvNet, o más fácil CNN. Se usa para reconocimiento de imágenes. El YOLO usa CNN, por lo que hablamos en el ejemplo del reconocimiento. La feedback, que a veces o generalmente se la llama RNN, por la R de adelante es de recurrentes, pueden ser que, a diferencia de las ANN, que no le pusimos siglas, pero son las Artificial Neural Networks, que son la feed forward, las RNN, que son otras, ya mencionamos, ANN, CNN, ahora RNN, las señales pueden ir del input al output, pero también del output al input. Estas son más complejas que estas otras y se cambian, forman permanentemente. Estas se parecen más al comportamiento humano que las
ANN, la feed forward. Volviendo al concepto de los pesos, podemos tener redes fijas o redes adaptativas. En las fijas, los pesos no se cambian. En las adaptativas, los pesos pueden cambiar. Hay tres etapas o tres fases o tres pasos que tenemos que dar: entrenar, validar y probar. Primero entrenamos, train, después probamos, validamos, test, y después predecimos o probamos. Los datos que se usan para el entrenamiento, del total de datos que tenemos, es un 60%. Para el test, 20%. Y para la prueba, 20%. 60, 20, 20. Casi Pareto, 80, 20, 20. 80, 20, no sé cuánto es la Pareto. Acá tenemos 60, 20, 20. O sea, para entrenar y testear, 80. Para probar, 20. Al probar vamos a saber cómo se prueba, vamos a saber cómo se entrena y cómo se valida. Y eso forma parte, o vamos a intentar por lo menos que forme parte, de lo que nos resta de hoy y el jueves. Los datos que usamos en el entrenamiento nos van a permitir ajustar los pesos. Los datos de la validación, para tratar de no tener overfitting, que vamos a ver qué es overfitting, porque creo que hay un dibujo, un esquema que se entiende bien, para que no se nos produzca un overfitting, o si lo tenemos, minimizarlo, ese problema. Los datos para pruebas me van a permitir realizar la prueba final y evaluar cómo fue entrenada esa red, con qué calidad obtuvimos en el entrenamiento, cuál fue la calidad de la educación de la red. Y ahora esta parte del capítulo 7, voy rápido, porque como hay muchas fórmulas matemáticas, voy a tratar de que lo vean. Pero antes de avanzar les voy a decir de dónde saqué yo el material para este capítulo. De un curso de Coursera que se lo recomiendo sobre redes neuronales, que es gratuito. Es gratuito si no quieren la certificación, ¿no? Como siempre los de Coursera. Perdón, cuando yo lo hice era gratuito. ¿Qué ocurre dentro de las redes neuronales? ¿Qué pasa con las neuronas, con los pesos, con las señales, como las hemos nombrado? En un alto nivel, las redes aprenden, tal como nosotros, haciendo prueba y error. Y eso pasa independientemente de que tengamos aprendizaje supervisado, no supervisado, o alguno de los tres. Prueba y error. Pero si bajamos un poco el nivel de concepción, y hay mucha matemática metida en las redes neuronales. Usando el concepto de prueba-error para determinar funciones que vamos a ver. La vamos a ver bien en detalle, pero salteando toda la justificación matemática. La dejamos porque acá estamos. La matemática esa que vamos a ver también nos va a permitir conceptos más claros sobre las redes. Sobre todo cómo aprenden.
Y acá la misma que antes, pero ¿qué es forward propagation y qué es back propagation? Yo cargo datos en el input, obtengo un output, y como de alguna manera tengo el output esperado de alguna forma, tengo un error. Hago back propagation para corregir este error y en un segundo ciclo iterativo bajar este error. Eso significa que en el aprendizaje estamos convergiendo hacia la minimización del error. Este sería el esquema del modelo de una red neuronal. Con forward propagation obtengo una salida y con back propagation corrijo el error que obtuve. ¿Cómo? Es lo que vamos a ver. Vamos a trabajar con la feed forward. No vamos a ver ninguna de las otras raras. Usando este esquema. Y toda la matemática asociado a este dibujo, a esta figura. Vamos a dividir el aprendizaje o el proceso de una red en estas 5 etapas. Y es muy largo todas las etapas porque las vamos a analizar en detalle y donde voy a ir rápido. Propagación hacia adelante, forward propagation, cálculo del error total, cálculo de los gradientes, que no sabemos qué, porque lo vamos a necesitar, control de los gradientes, que tampoco sabemos cómo lo vamos a controlar, y actualización de los pesos. ¿Qué funciones matemáticas vamos a necesitar? Y acá están contadas. Yo en algunos párrafos voy a ir más despacio y después una vez que introduzco un poco el concepto voy a ir más rápido. Para la etapa 1 vamos a necesitar lo que se llama un operador sumatoria, que lo conocemos todos, pero lo vamos a necesitar. Y vamos a necesitar una función de activación que no tenemos la más remota idea de qué es esta altura. Para la 2 vamos a tener que conocer la función de costo. En las 3 vamos a necesitar lo que se llama cálculo de derivadas parciales y la chain rule, o en castellano regla de la cadena. Para la 4 la fórmula de control de gradiente y para la 5 la fórmula de actualización de los precios. Y todo es matemática, donde vamos a necesitar incorporar más conceptos matemáticos a lo largo de las distintas etapas que tengamos para manejar. La figura 7.2 son algunos términos que lo dejo para que lo vean, por si buscan alguna información, encontrar términos que se usan en redes neuronales sobre algunos distintos de lo que yo mencioné por acá, en este párrafo. Y empecemos a ver un poquitito la matemática sin entrar mucho en detalle. Como vimos, A1, A2, A3, A4, etc., es la simbología matemática que usamos en este documento, y en la mayoría de documentos van a usar algo parecido, para los inputs, las neuronas de la capa de input. Z, acá no lo vemos, es la salida. O sea, este sería Z. Que no necesariamente tiene que ser uno solo, puede ser Z1, Z2, Z3, depende. N es la cantidad de ejemplos de entrenamiento. O sea, ese 60% lo llamamos N. Le ponemos sigma de X a lo que se llama la función lógica de activación. Todo lo que está mencionado arriba acá tiene una formulita para usar. El costo lo vamos a representar con J entre paréntesis W. Esta, la relación de aprendizaje. O, si quieren en inglés, learning rate. ¿Cuántos pasos damos para decir que alcanzamos el error deseado? W y J
el peso de la capa L que va del input I al oculto. El TI, el target, lo que estamos esperando obtener del nodo actual I. O sea, hay un montón de fórmulas matemáticas. Por eso es que digo, acá estamos presentando qué significa cada cosa para cuando vean la fórmula. El output del nodo I, Z sub I. Tita W, peso específico de un vector. Y aparte de estos conceptos que estaban en ese gráfico de arriba, más lo que contamos, vamos a hablar que son los hiperparámetros. De todas estas cosas. Los hiperparámetros de una red incluyen elementos de la estructura, como por ejemplo el número de capas, los nodos y la learning rate. La red no modifica los hiperparámetros y se determinan previo al entrenamiento de la red. Acá muestra lo que ya sabíamos. Algunos de los hiperparámetros están en ese esquema. Hay dos tipos de hiperparámetros, los requeridos y los opcionales. ¿Cuáles son los requeridos? El número total de nodos de entrada. ¿Cuántas neuronas tengo en la capa de entrada? En nuestro ejemplo, 2. El número total de capas ocultas. En nuestro ejemplo, 1. Una sola capa oculta. El número total de nodos de cada capa oculta. En la única que hay, 2. El número total de nodos de output. En la capa de output hay una sola neurona. Valores de los pesos. Valores de los bias. Y el learning rate. Esos son todos datos que le tenemos que dar cuando la estamos construyendo antes de entrenarla. Porque son requeridos. Estos 7. Hay otros que no son requeridos, son opcionales. Acá he nombrado 2. Estos párrafos que están acá, debajo de este párrafo que habla de la figura 8.1, el nodo de input contiene el input a la red que es siempre numérico. Ya lo dijimos, pero lo estamos refrescando. Si no lo es, se convierte en numérico. Si fuera una imagen, se pasa esa imagen a una escala de grises. Por ejemplo, divido esa imagen en píxeles, donde le pongo 0 si tengo negro y 1 si tengo blanco. Y transformé una imagen en un número. Si es texto, si llegara a ser hombre, mujer, es fácil porque uno es 1 y otro es 0, como dijimos con perro y gato. Si es sonido, puedo decir 0 es el silencio, 1 hay sonido. El nodo de input está ubicado, la neurona de input está ubicada en la capa, que es la primera, de input. Si es un valor, se lo almacena en un vector, o sea que yo puedo tener un vector para manejar el input. Por ejemplo, si tenemos una imagen de 16 por 16 píxeles, tenemos un total de 256 nodos de input. Como ven,
las que nosotros dibujamos muy simples, pero podríamos llegar a tener en la capa de input 256 nodos. ¿Qué es la capa oculta y para qué está o por qué la necesitamos? Es sencillamente la que está entre la entrada y la salida. Por una sola capa oculta o varias. Cuanto más capas tenga, más profundo va a ser el aprendizaje. Y ahí es Deep Learning. Una Deep Learning es una red con muchas capas ocultas. ¿Cómo elijo la cantidad de capas ocultas? Bueno, el arte. Acá, por las dudas que quieran profundizar, bibliografía. Nodo oculto o neurona oculta es una neurona o un nodo que está en alguna de las capas ocultas. Tres párrafos para que lean. ¿Qué es un nodo de salida? Un nodo de salida está en la capa de salida. Puede haber uno o varios nodos dependiendo del objetivo de la red. Vamos a ver cómo se construyen. Si quiero una red para clasificar los dígitos escritos del 0 al 9, habría 10 nodos de salida. Si miran a la entrada, la salida es un vector. O sea que todo lo dicho para los nodos de entrada vale para los nodos de salida. ¿Qué es el peso? Es una variable entre dos nodos. Y acá viene el concepto importante. La salida de cada nodo en una capa se multiplica por un peso. Vamos al diagrama. Acá hay una salida de A1, se multiplica por W2 y llega acá. A su vez hay otra salida de A2 que se multiplica por W4 y llega acá. Y a su vez hay una salida del nodo bias BW2 que generalmente 1 por BW2, acá aparece BW2. Este más este es la entrada de B2. Luego se suma con los otros nodos ponderados en esa capa para convertirse en la entrada neta de un nodo de la siguiente capa. Esto que está dicho en un párrafo de 2 renglones es lo que yo les mostré directamente con el gráfico. Son importantes porque son los que usamos para entrenarla a la red. Los algoritmos típicamente se usan para asignar pesos aleatorios a una red neuronal. Los pesos aleatorios son valores que van aleatoriamente entre -1 y 1.
otro libro. El bias value, traducido como valor del sesgo en las publicaciones en castellano, a mí me gusta más usar el bias o valor de bias, si quieren, para mezclar. Es otro concepto. El nodo de sesgo, vamos a ver cuáles son los nodos de sesgo para poder volver. Este y este. Como hay una capa oculta y una capa de salida, hay dos nodos de sesgo. Uno que se conecta con la capa oculta y otro que se conecta con la capa de salida, porque dijimos que los nodos de sesgo no se conectaban con la capa de entrada. Es un nodo adicional, agregado a cada capa oculta y de salida. Y se conecta a cada nodo dentro de cada capa respectiva. Lo dicho, lo que está en el gráfico. Un sesgo nunca está conectado a una capa anterior. Simplemente se agrega a la entrada de una capa. No van para atrás. El gráfico, ¿no? Sigue contando. Normalmente tiene un valor constante, a diferencia del otro que es aleatorio, o es 1 o es menos 1. En el caso nuestro del dibujo, los valores que tenemos son 1 y 1. Por eso es que yo le dije que acá aparecía BW1. Puede aparecer, si este es menos 1, menos W1. Si el bias es menos 1. Tiene un peso al borde de la conexión que ya vimos, el BW1 o BW2. El sesgo proporciona a cada nodo en una red neuronal un valor constante entrenable, como dijimos, 0 o menos 1. Cuando vemos la función de activación, vamos a ver el gráfico que está abajo, el sesgo me va a permitir lograr un desplazamiento de esa función hacia izquierda o hacia derecha, y por eso hacen falta los sesgos. Ese cambio a izquierda o a derecha es importante y a la vez crítico para lograr un éxito en el aprendizaje. Y acá muestra qué pasa con sesgo 1 y sesgo menos 1, y esta sería la forma de un ejemplo de una función de activación. Todavía no sabemos para qué se usa, pero con estos distintos sesgos lo voy a poder lograr. ¿Y dónde va a estar esta función de activación para poder ser usada? Por ahora vean el gráfico y créanme, A, B y C es lo que dice acá. Esta función en particular se llama sigmoidea. Acá explica lo mismo que está acá en inglés. Y vuelvo a recomendar, si alguien se quiere divertir, otro libro sobre este tema. Otro concepto que tenemos que conocer en redes neuronales es el concepto de tasa de aprendizaje. Esto lo vimos, cómo se acelera o se ralentiza la velocidad con que el algoritmo aprende. Esa es la tasa de aprendizaje.
párrafo para que lean, porque quiero ver si llegamos a estos contextos o se los muestro. Bueno, uno de los problemas que puede llegar a suceder es que en vez de acercarme a la solución, me aleje. O sea, el concepto de que diverge el aprendizaje. Es decir, en este esquema podemos observar que obviamente no tenemos una tasa de aprendizaje adecuada, sino que además no converge. Entonces llega un momento donde el error, en vez de ir minimizando, va aumentando. Por lo tanto, se elige una cota de error, porque nunca vamos a llegar al error cero. Lo que hay que tratar de evitar es ese rebote, porque entonces nunca llega a donde queremos. Y ahora empezamos con las etapas. Con matemática. Acá sí aparece la Z como salida. ¿En qué? En lo que sería la propagación hacia adelante, que es la primera etapa, tal como dijimos, la 1. El input que ingresa en las neuronas de la capa de entrada va propagándose hacia adelante hasta que llega a generar una salida. ¿Qué es lo que hay que meter adentro ahora de una neurona? Una neurona llega y adentro de la neurona, ¿qué hay? El operador sumatoria y la función de activación, que podría ser la que vimos antes, la sigmoidea. Después vamos a ver que hay varias. Ambas dos están adentro de cada nodo, oculto y de salida. En la de entrada no. La de entrada simplemente yo propago la entrada multiplicada por el peso y genero para que las agarre la sumatoria, sume todas las entradas que vengan y la pase para que la función de activación tome el control. La fórmula, o la expresión un poquitito más detallada que este símbolo, es matemática. Sumatoria de i igual 1 a n de xi, donde xi representa los números que deben ser sumados. Bueno, sabemos sumatoria. ¿Qué hace? Suma todas las entradas, al nodo S en particular. En la figura 9.4, que es esta, ahora vamos a ver, se muestra el uso específico del operador para calcular la entrada neta de un nodo. Lo que viene del nodo bias más la sumatoria, que es la sumatoria de las x y por los wi, donde acá cuenta que es x y wi, pero digamos el producto, esa factoria entre el x y el w, que ya lo vimos, simplemente acá está la fórmula matemática. El valor de sesgo generalmente se establece en 1, por eso es que acá vendría a ser, y esto es lo que sería el input neto.
¿O cómo lo obtengo? La salida es siempre 1, bla, 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 de lo que dijimos por el sesgo. Acá justifica por qué hace falta el operador, pero habiendo visto el gráfico ya creo que el párrafo lo pueden forzar. Vamos a pararnos acá. ¿Qué es una función de activación? Recibe la salida del operador sumatoria y lo transforma en la salida final del nodo. Eso ya lo sabíamos. Pero desde el punto de vista de más alto nivel, lo que hace la función de activación es aplastar la entrada y transformarla en un valor de salida que representa cuánto un nodo contribuye. La figura 9.5, se puede ver un gráfico de la función de activación. Aplasta su entrada para crear una salida entre 0 y 1. 0 y 1. Los valores de salida van a ser un valor entre 0 y 1. Y eso se hace a través de la función de aplastamiento, si quieres llamarla. O de recategorizarla. Porque quiero que sea un valor entre 0 y 1 la salida de todos los nodos. Puede diferir. Esta fórmula es la de la sigmoide. La fórmula matemática de la sigmoide. Por lo tanto la podemos representar muy fácil en R, esta curva, ¿no? O sea que esa es la ventaja que tenemos. Acá en este texto está solo la sigmoide, pero hay muchas funciones de activación que logran este mismo objetivo. La mandan entre 0 y 1, otras la mandan entre -1 y 1. Faltan 4 minutos. Vamos a seguir. Conceptos adicionales. Una de las aplicaciones que puedo usar es reconocer caracteres ópticos, OCR en una palabra. Y repetimos algunos conceptos que vivimos. Los datos visuales, los datos que pueden ser visuales de texto, series de tiempo, etcétera, los tenemos que transformar a una forma numérica. Y acá hace una comparación entre el pensamiento humano, por ejemplo, es jerárquico. Cada etapa de las que tenemos en nuestro cerebro responde a una determinada granularidad. Algunas de esas stages, como lo llaman acá en inglés, aprenden cosas simples, otras más complejas. Para eso acá hay un ejemplo, para ver cómo funciona el cerebro y ver cómo deberíamos hacer que las redes neuronales funcionen. Queremos visualizar un ejemplo. Estamos mirando una caja de cartón, identificamos cosas simples, las esquinas, los bordes. Después ya empezamos a buscar una forma genérica. Identificamos que se trata de una caja de cartón.
Cuando tenemos una red de n neuronas, vamos a tener un conjunto de datos de input de dimensión n. Si tenemos un conjunto m de datos de entrenamiento, la salida va a tener m neuronas. Acá ya estamos averiguando cuántas neuronas tenemos en la capa de input y cuántas en la capa de output. Característica de estos dos párrafos. Una red simple va a tener solo dos capas. Por ahí no necesito capa oculta. Es tan simple que no tiene capa oculta. Pero si es una red profunda, va a haber varias capas ocultas, por lo tanto, varias capas. Tenemos que tener un buen conjunto de datos de entrenamiento, debidamente etiquetados, porque estamos haciendo feed forward. Necesitamos datos de entrada y qué esperamos obtener como salida. Cada neurona actúa como una función simple y una red se entrena a sí misma hasta que el error esté por debajo de cierto valor. El error es simplemente diferencia entre lo que estimamos como salida prevista, y que nos dio. Y hay una red tan simple que tiene nombre y apellido, que se llama perceptron, que es una sola red neuronal. O mejor dicho, realiza cómputos, genera algún output, pero es simplemente una función lineal para tomar una decisión. Y digamos que paramos acá, porque ya estamos justo a las 20, o sea que seguimos a partir del libro capítulo 12.